Buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante y es que hoy es 13 de mayo. Hoy se conmemora un aniversario más de las apariciones de la Virgen María en Fátima. Antes de comenzar, le voy a pedir al Espíritu Santo que me ilumine y a la Virgen María que me guíe para poder transmitir este mensaje. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien. El tema es Nuestra Señora de Fátima o Nuestra Señora del Rosario de Fátima. Bueno, para comenzar vamos a hablar un poco de historia. Y esta historia comienza así. El 13 de mayo de 1917, la Virgen se aparece a 3 pastorcitos en una pequeña comunidad llamada Cova de Iría, muy cerca de Fátima, Portugal. Lucía, de 10 años, Francisco, de 9 años, y Jacinta, de 6 años. Jacinta y Francisco, primos, hermanos y a la vez primos de Lucía. Pero ¿cómo suceden estos acontecimientos? Bueno, la primera aparición. Mientras los niños estaban cuidando su rebaño y jugando, vieron a una señora vestida de blanco, más brillante que el sol, esparciendo una hermosa luz. Ella les dijo a los pequeños: no tengan miedo, no les voy a hacer daño. Quiero que vengan a este lugar el 13 de cada mes, es decir, en los siguientes meses, el mismo día, a la misma hora y el mismo lugar. Al despedirse, les dice que recen el rosario todos los días para alcanzar la paz del mundo y el fin de la guerra. Los niños regresan al siguiente mes, al mismo lugar, y vuelven a ver a la Virgen. En esta segunda aparición, les pide que aprendan a leer porque tienen que transmitir el mensaje. Les dice que Jacinta y Francisco irán al cielo muy pronto y Lucía no, que Lucía va a permanecer en la tierra por muchísimo tiempo más porque ella tiene una gran misión, pero que no se preocupe porque siempre va a estar acompañada por el Inmaculado Corazón de María. También les muestra el corazón rodeado de espinas, ultrajado y lastimado por todos los pecados de la humanidad y que necesitaba reparación, que era urgente la reparación. Por eso es que la Virgen hace mucho hincapié en que recen el rosario todos los días. En la tercera aparición, nuevamente les vuelve a pedir que recen el rosario y les muestra el infierno. Les muestra ese infierno a donde van los pecadores y que para su salvación Dios quiere establecer en el mundo el Inmaculado Corazón de María. Les dice también que si hacen lo que se les pide, muchas almas se salvarán y tendrán paz. La cuarta aparición de la Virgen es un poco diferente, es un poco especial, porque los niños no pueden acudir a la cita el día 13 como la Virgen se los había pedido. Y esto es porque las autoridades del pueblo los apresan a los 3 pequeños y los encierran. Los obligan a decir lo que la Virgen les había dicho. Los encierran en un calabozo y primero los amenazan de muerte, después les ofrecen regalos, pero los niños se mantienen muy firmes y ellos siempre argumentan que la Virgen les ha pedido que guarden silencio, que no es el momento de dar a conocer lo que ella les está diciendo. Finalmente los liberan y al día siguiente los niños van al encuentro con la Virgen y esto se da hasta el día 19. En ese mes era el mes de agosto. En este encuentro, la Virgen les pide que sigan rezando el rosario para alcanzar la paz del mundo. En la quinta aparición es como una preparación para la sexta aparición, que va a ser el gran milagro. Así se le llama, el milagro del sol o el gran milagro. Aquí únicamente les pide que anuncien que va a haber un acontecimiento muy especial en esa fecha para que puedan estar presentes muchas personas
y nuevamente les pide que sigan rezando el rosario. Llega la sexta aparición y es el milagro del sol. ¿Qué pasa en este milagro del sol? Primeramente, se reúnen alrededor de 70,000 personas provenientes de todas partes del mundo. En esta aparición a los pequeños se les pide que se construya una capilla para que la Virgen del Rosario sea venerada. Y ahí les anuncia que es la Virgen del Rosario. Había periodistas, prensa, obviamente también había muchísima gente incrédula que solo iban por la nota con el afán de desprestigiar las apariciones de la Virgen, pero al final se dieron cuenta de lo que había pasado y dan testimonio de aquel gran acontecimiento. Ese día también los niños ven a San José con el niño en brazos y parecía que el niño estaba derramando una bendición sobre toda aquella muchedumbre. Pero ¿en qué consiste este fenómeno natural o este milagro del sol? Bueno, hay una gran tormenta. Después, cuando cesa la lluvia, el sol está completamente brillante y gira 3 veces, lanzando una luz de diferentes colores y parecía desprenderse del firmamento y caer sobre la muchedumbre. Obviamente, la gente al ver lo que estaba pasando quedó maravillada, hubo muchísimas conversiones y también las autoridades eclesiásticas creyeron, porque también estaban un poco escépticas antes de este milagro del sol. Esta es la sexta aparición, son 6 apariciones de la Virgen a los 3 pequeños. Después de esta sexta aparición, hay algunas posteriores, pero ya solamente a Sor Lucía, pero ya en el convento en donde ella vivía. ¿Qué pasa con estos 3 pequeños? Francisco muere en 1919 y Jacinta muere en 1920. Los dos a muy temprana edad, siendo apenas unos niños. Recordemos que la Virgen en la segunda aparición les dice que ellos irán al cielo, pero que será muy pronto. A diferencia de Lucía va a permanecer en la tierra por muchísimo tiempo porque ella tiene una gran misión y su misión es plasmar, escribir este mensaje de la Virgen, entregarlo a las autoridades para que después sea revelado a todo el mundo. En este mensaje está plasmado todo lo que la Virgen desea que el mundo haga o que el mundo cumpla. Después de esto, siguen algunos acontecimientos muy importantes, obviamente después de lo que pasó ese día en esta localidad. Después de la última aparición, que es en 1917, más o menos año y medio, 2 años, comienza a construirse la capilla. Esta capilla que es pedida por la Virgen a los pequeñitos. En 1919 inicia la construcción de la capilla y en 1921 por primera vez se celebra misa. En 1930 el obispo de Leira declara dignas de fe las apariciones y autoriza el culto de Nuestra Señora de Fátima. Como se pueden dar cuenta, esto es muy rápido y se da de una manera muy rápida porque se considera ya dignas de fe estas apariciones. En 1931 se da la primera consagración de Portugal al Inmaculado Corazón de María, siguiendo el mensaje de Fátima. Así como lo había pedido la Virgen, así se está haciendo. En 1942, el Papa Pío XII consagra al mundo al Inmaculado Corazón de María, haciendo mención a Rusia. La Virgen hace mucho hincapié que se tiene que consagrar también a Rusia. Y en 1946, la Virgen es coronada. Tenemos un acontecimiento muy importante
el 13 de mayo de 1981 en la Plaza de San Pedro. El Papa Juan Pablo II sufre un atentado. ¿Qué pasa? Inmediatamente después de ese atentado, el Papa Juan Pablo II conecta inmediatamente con las apariciones de Fátima porque se da este atentado el 13 de mayo. Y en 1982, al año siguiente, el Papa consagra a la Iglesia y al mundo al Inmaculado Corazón de María, haciendo mención a Rusia otra vez como lo había pedido la Virgen. Y también agradece a la Virgen el haber sobrevivido a este atentado. Es decir, el Papa Juan Pablo II se convierte en un devoto totalmente fiel de la Virgen del Rosario de Fátima. El año 2000 es un año muy importante porque es el año de la misericordia, el año del perdón, el año del jubileo. En este año, el Papa Juan Pablo II en Fátima beatifica a los dos pastorcitos que eran hermanos, a Jacinta y a Francisco. Y también vuelve a consagrar al mundo entero al Inmaculado Corazón de María. Este acontecimiento es muy importante porque está presente Sor Lucía en esta beatificación. ¿Se imaginan lo que sintió Sor Lucía? Estar ahí presente al ver que están beatificando a sus primos debe haber sido una emoción enorme. Posteriormente, en el año 2005, muere Sor Lucía a la edad de 97 años en el convento de Coimbra, en Portugal. En 1917, el Papa Francisco canoniza a Francisco y a Jacinta. Otra vez, primero son beatificados por el Papa Juan Pablo II y ahora son canonizados por el Papa Francisco. Anualmente, el santuario de Fátima recibe alrededor de 4 o 5 millones de peregrinos provenientes de todas partes del mundo. Este santuario es un lugar hermoso, es un lugar majestuoso y es digno de la Virgen del Cielo, es digno de la Madre de Jesús. Aquí podemos ver en esta imagen cómo está lleno de gente, peregrinos que vienen de todo el mundo en busca de paz, en busca de ese abrazo que solo la Virgen María nos puede dar, de esa esperanza. Pero bien, vamos a hablar ahora de Sor Lucía. ¿Qué pasó con Sor Lucía? Sor Lucía tenía una misión muy, muy importante. Y para esto vamos a hablar un poco de su biografía. Vamos a platicar de ella. Sor Lucía, pues como lo vimos, nace en Fátima y a los 10 años, por primera vez, ella ve a la Virgen junto con sus primos. Posteriormente, en 1921, ella entra al Colegio de las Hermanas Doroteas en España. En 1946, ella profesa como carmelita descalza, es decir, ella dedica toda su vida al servicio de Dios y de la Virgen. En el año 2000, pues ella es partícipe de la beatificación de sus primos y ella está consciente que tiene una gran misión. ¿Y cuál era su gran misión? Pues escribir todo lo que la Virgen les había dejado como mensaje. Y escribe 2 volúmenes con sus memorias y el mensaje de la Virgen de Fátima. Estas memorias y estos volúmenes que ella escribe es lo que se considera o lo que se le llama los secretos de Fátima o el secreto de Fátima dividido en 3 partes. El primer secreto, el segundo secreto, el tercer secreto, dependiendo, le llaman de diferentes formas. Estos 3 secretos pues son muy extensos y hay muchísima información acerca de ellos.
Como un pequeño resumen nada más, la primera parte del secreto es una visión del infierno. La segunda parte del secreto es la devoción al Inmaculado Corazón de María. Y la tercera parte del secreto se refería a la gran apostasía. Pero ¿cuál es el mensaje central de este mensaje? ¿Cuál es la médula de este mensaje? La Virgen nos dice, oren, oren y hagan sacrificios por los pecadores. Penitencia, ayuno, oración. Son muchas las almas que van al infierno porque no hay quien ruegue por ellas. Y para salvar a los pecadores, el Señor establece en este mundo la devoción al Inmaculado Corazón de María. Rezar el rosario todos los días para alcanzar la paz del mundo. Y nos dice, a quien abrazare la devoción a mi Inmaculado Corazón, prometo la salvación. Bueno, aquí tenemos una imagen de todos los peregrinos haciendo oración y rogando por la paz del mundo. El mensaje de Fátima nos confirma el amor maternal y el interés de nuestra Madre Celestial que desea la salvación de todos sus hijos. La Virgen de Fátima nos ofrece una respuesta con esperanza para las situaciones que nos angustian, que nos aturden, que nos preocupan. Nos hace compañía en nuestro camino hacia el cielo. Si bien María no es el único camino para llegar a Jesús, pero sí es uno de los más seguros y de los más hermosos. La Virgen de Fátima nos exhorta a la oración como un camino para la salvación. Este mensaje de Fátima es un mensaje de paz y de esperanza, pero también es un mensaje fuerte, es un mensaje, es un llamado para despertar, para recapacitar. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cuáles son nuestras acciones? ¿Qué estamos haciendo para ganarnos ¿qué estamos haciendo para ganarnos la vida eterna? En estos momentos nos encontramos, la mayor parte del mundo, en medio de esta pandemia, en medio de esta enfermedad terrible, nos encontramos preocupados, nos encontramos angustiados por nuestras familias, por la salud de nuestras familias, por el trabajo, por la economía. Pero es este momento en el que debemos voltear nuestra vista a la Virgen María, a la Virgen de Fátima, a cualquiera de sus advocaciones, para tener esa luz de esperanza, esa luz que solamente una madre puede darnos y que es nuestra Virgen María. María nos recuerda todo el tiempo que está su Hijo en medio de nosotros, así como estuvo con los apóstoles en esa barca, con ese mar embravecido, y que les dijo, tengan fe. Mientras Jesús esté con nosotros en esa barca, todo va a ir bien, todo va a ir mejorando. Tenemos que tener fe y, sobre todo, hacer muchísima oración y recordar que María está aquí todos los días. No nada más se queda ese mensaje de Fátima en 1917. María es actual, María está aquí. Y yo me quedo con ese mensaje que nos dejó María, que fue, a quien abrazare con devoción al Inmaculado Corazón, yo prometo la salvación. Con esta frase me despido y antes que nada les doy muchísimas gracias por su atención y hasta la próxima.